Queremos agradecer enormemente a todas y todos por acompañarnos hoy en este último día y a continuación daremos inicio al panel magistral, tareas pendientes, reflexiones para construir el futuro. En donde tendremos el honor de contar con la participación de Claudia Costín, exsecretaria de Educación de Río de Janeiro, Brasil. Rosalía Arteaga, exministra de Educación de Ecuador. Otto Granados, exsecretario de Educación en México. Y como moderador, Agustín Porres, director regional LATAM de Valkyrie Foundation. Les damos la más cordial bienvenida y cedemos la palabra a Agustín Porres. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias al TEC de Monterrey por la invitación, por la organización y por darnos este espacio de conversación. Para mí, personalmente, es un honor presentar a los verdaderos ponentes de hoy, que ya escucharon quiénes son: Rosalía Arteaga, de Ecuador, Otto Granados, de México, y Claudia Costín, de Brasil, pero tres líderes globales, que son referencia no solo en sus países, sino en el mundo. Yo había pensado una presentación informal de ustedes, porque todos tuvieron cargos de representación política. Otto fue gobernador de Aguascalientes, Rosalía fue la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta y presidenta del Ecuador, Claudia Costín, ministra nacional de Reforma del Estado y ministra de Educación en Río de Janeiro, y otros muchos cargos: Claudia en el Banco Mundial, Otto en Harvard, y Rosalía, por ejemplo, es miembro de la Academia, es miembro de la Biblioteca Alejandría, la biblioteca más importante del mundo, y así, yo no freno ahí porque son muy extensas y es mucho el recorrido, y en ese recorrido destaco en los tres una generosidad muy grande para compartir tanto el camino recorrido como los aprendizajes. De eso se trata el encuentro de hoy. El título es Tareas Pendientes. Tareas Pendientes es un libro que publicamos este año junto al equipo de la Fundación Barqui, pero donde simplemente nosotros recogimos la experiencia y los aprendizajes de ministros de educación de todo el mundo para pensar cuáles son las tareas pendientes. Hay un montón de acuerdos de reforma de educación que capaz discutimos en congresos como este, que discutimos a diario, que queremos que sucedan. Y más allá de esos acuerdos, nosotros quisimos explorar, capaz en una instancia más personal, qué es lo que pasa por la cabeza de un ministro de Educación en términos de búsqueda, de reforma, de transformación, de deseo incluso, como qué quisieron hacer estando al cargo de un ministerio tan importante como el de Educación y no pudieron, que quedó en el tintero, que la política, la economía, la coyuntura no los dejó hacer. Y la pregunta es pensar si esas reformas que si estuvieron en sus cabezas es porque tenían que ver con lo que la realidad necesitaba, con lo que entendemos, ellos entendieron que era bueno para cada uno de los países, pensar si esas reformas hoy no es el momento de hacerlas. Con esta intención salimos a entrevistar exministros, a preguntarles, a indagar en su experiencia, a buscar aprendizajes y a pensar qué de eso era extrapolable, eran aprendizajes que servían para sus mismos países en la actualidad y para otros países. Claramente el recorrido, conversamos con 31 exministros, fue apasionante, fue una oportunidad, fue un camino de aprendizaje enorme, en el que destacamos un montón de ideas comunes. No quiero hablar más del libro porque los quiero invitar a leerlo, y ahí están todos sus comentarios, los aprendizajes, incluso las conclusiones. Yo solo quiero decir para empezar que antes de entrar en los aprendizajes técnicos y de cuáles son las prioridades de la educación,
decirles que con el equipo de la Fundación nos encontramos con 31 líderes extraordinarios, todos con una vocación de servicio muy grande y con mucha generosidad, no solo compartieron aprendizaje con nosotros, sino que asumieron un rol fundamental para la transformación de cada uno de nuestros países. Y desde afuera, quienes estamos afuera de esa responsabilidad tan grande, siempre criticamos o comentamos o opinamos, pero después de haberlos escuchado, digo, hay que estar en sus zapatos, hay que animarse a liderar procesos de transformación del sistema educativo, con lo que esa responsabilidad implica, y creo que lo han hecho con mucha generosidad, con mucha valentía, con mucho coraje, porque no es algo que pague de por sí, que ni el prestigio, que son tantas las batallas que han dado, que es claro que es un servicio, que es una entrega. Le preguntaba a Otto Granados cuando terminamos la entrevista, le digo, Otto, México tiene 36 millones de alumnos, ¿cómo hacías para irte a dormir? En paz, digo, con esa responsabilidad. Y dice, bueno, ser ministro no es capaz el momento de ser más feliz, es el momento de las tensiones, uno puede disfrutar cuando termina, no durante. Y creo que es una forma de contarles que todos ellos asumieron esta responsabilidad como una entrega, no pensando en sí mismos, sino pensando en los demás. Así que en eso agradecerles a ustedes tres y al resto de los exministros con los que conversamos y homenajearlos, ¿no? También con este espacio de conversación. Freno acá, les doy la palabra a ustedes con este primer disparador que fue lo que conversamos en el libro, y es preguntarles, estamos atravesando una pandemia, ya llevamos casi 2 años, ¿qué es lo que ustedes ven como tarea pendiente en los sistemas educativos? ¿Qué es lo que los sistemas educativos deberían estar haciendo que no están haciendo? Y que también conversación es un llamado a la esperanza. Entonces, ¿qué les gustaría a ustedes que suceda en nuestros sistemas? Le doy la palabra a Rosalía para comenzar y vamos a escuchar una reflexión de cada uno. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Agustín. Saludos a Claudia, a Otto y a todas las personas que nos están acompañando. Un saludo al TEC de Monterrey, que organiza estos encuentros. Me encanta que detrás de cada uno de nosotros, de los 4, hay libros, ¿no? Eso es un síntoma muy bueno, porque no siempre ocurre en los eventos, ¿no? Ves, hay una pared en blanca, qué sé yo, pero aquí todos estamos con libros, lo que significa un gran amor por la lectura. Y lectura es conocimiento, es la llave del conocimiento, sea que se lo haga en libros regulares con los tradicionales o que lo hagamos a través de lo digital, pero siempre la lectura es una puerta al conocimiento. Luego, Agustín, evidentemente fue un ejercicio fantástico el que diseñaste de conversar con más de 31 exministros de educación. En mi caso, probablemente una de las más antiguas, porque fui ministro en el año 94. Y claro, había mucho estrés, pero había un entusiasmo extraordinario. Yo creo que era en parte porque fui la primera mujer ministra de Educación de mi país, pero también porque tenía un equipo con una mística enorme, y lo que propusimos en esa época lo propondría ahora. Vean ustedes que estuvimos adelantados cuando propusimos una reforma curricular basada en 4 ejes: lectoescritura, del propio idioma; matemáticas como para formación de pensamiento lógico; actitudes y desarrollo del pensamiento, ¿no? Yo creo que son 4 áreas que están vigentes permanentemente. Yo diría que desgraciadamente lo que adolecen muchos de nuestros países, al menos en el Ecuador, es que no se da continuidad a las políticas y se cree que cada ministro tiene que inaugurar, como decimos en nuestro medio, pues inventar el agua tibia, ¿no? Cuando hay muchas cosas que en educación hay que continuar, y yo creo que esa es una de las grandes falencias que tenemos. Esto no quiere decir que no innovemos, que hagamos una serie de cosas, pero partiendo de la base de algo, ¿no? Construir encima de, no destruir y luego construir, porque eso es perjudicial. Luego, también me parece que entre las cosas que siempre hay que ponerle empeño, y creo que ahora más que nunca, es al rol del maestro en el aula. Puede ser el aula virtual o el aula presencial. Desafortunadamente, muchas veces los gobiernos se empeñan en préstamos enormes, a veces con la banca internacional, para construir aulas, ¿no? Y no se preocupan de la capacitación de los maestros. Construir aulas no está mal, pero esa no es la prioridad. Un maestro, y lo hemos visto
con lo que viene haciendo Barque y la experiencia que tuvimos aquí en el Ecuador formando a directivos de establecimientos educativos, un buen director de escuela puede hacer una revolución, puede transformar, a veces sin tener ni siquiera 4 paredes. Entonces, hay que ponerle un gran énfasis a la formación de los docentes. En lo que tiene que ver con la pandemia, evidentemente el daño es brutal, brutal. Estamos casi 2 años, en buena parte de América Latina al menos, con los niños fuera de la escuela. Y esto ha significado un retroceso enorme. UNICEF, UNESCO hablan de 10 años. Esto es gravísimo. Y claro, como vienen estas olas nuevas de cepas, un poco como que ya se empieza a tomar una cierta rutina de volver a clases, y otra vez se paraliza. Es lo que ha pasado en el Ecuador, que se ha diferido la vuelta generalizada a las escuelas. Y me preocupa porque a veces la gente pelea porque se hablan las discotecas, para que se abran los bares, los centros comerciales con todo el aforo, pero no estamos peleando para que nuestros niños vayan a la escuela. Yo creo que si analizamos el tema del riesgo que pueden correr los niños yendo a la escuela, sí, puede haber un pequeño riesgo, muy pequeño de contagio. Ahora se está vacunando también allá a los niños pequeños, pero el riesgo de problemas mentales por el aislamiento y de retroceso en educación es mucho más grave. O sea, el costo de tener cerradas las escuelas es mayor que el riesgo de lo que se podría tener de un cierto contagio, ¿no? Esto por un lado. Creo, sin embargo, y trato de ser optimista, que hay cosas que se pueden hacer. Yo he hecho algún planteamiento aquí en el Ecuador de generar una alianza con las universidades, y bien que estamos en el marco de una universidad, para que los sistemas de mentorías sean ya profesionalizados de tal manera que los estudiantes de últimos años de las universidades, sobre todo de las públicas, puedan tomar a los niños como un cargo especial de hacer ese mentoring. Con la mano del corazón, si uno se pone a pensar, ¿quién sabe más de biología? ¿Un estudiante de último año de medicina o el profesor del aula? Tengo que decir que el estudiante de medicina. ¿Quién sabe más de matemáticas? Probablemente el estudiante de ingeniería, y hablaremos de física y de química. Si es que en una experiencia se puede hablar de una especie de minga por la educación, tomando un sistema de mentoría como se hizo, diríamos, con el Plan Marshall en Europa luego de la guerra, porque esto ha sido como una guerra, ¿no? Para los niños y los adolescentes, esto es como una guerra, una pérdida enorme. En el Ecuador, más de 100,000 niños están perdidos para la escuela, ya no aparecen. Lo grave es que tampoco algunos profesores aparecen. Lo grave es que cuando se hace pruebas de evaluación, y ahora vamos a tener algunas con el INEVAL, los resultados son pavorosos, retroceso en todo. Ya estábamos mal y ahora estamos peor. Entonces, frente a la situación, hay que tomar medidas, pero realmente importantísimas, como algunas, ahora mencioné solo una, pero cuando hablamos, Agustín, tocamos algunas otras ideas que podrían tomarse en cuenta para avanzar, no para retroceder, que desgraciadamente es lo que está pasando. Esta es una primera aproximación. Muchas gracias, Rosalía. Estaba siguiendo cuando publicamos cada una de las entrevistas a ustedes, había una frase que resumía la conversación. Y lo que resume tu entrevista es justamente lo que recién decías. Decía, la escuela más equipada no funcionará sin buenos maestros. Y creo que es una buena síntesis de lo que nos compartía recién, y concuerdo plenamente. Claudia. Bueno, entonces, en primer lugar, quiero pedir disculpas por mi portuñol. Quiero saludar a TEC Monterrey, quiero saludar a mis amigos del panel, Rosalía, Otto, Agustín. Recomendar que lean el libro, que es muy interesante. Aprendemos mucho unos con los otros. Bueno, las tareas pendientes eran unas antes de la pandemia. Ahora no es que son totalmente diferentes, pero son más complejas, más demandantes. Lo que hay de problema en Brasil, por ejemplo, es la profunda desigualdad educativa. Brasil no es solamente un país desigual del punto de vista social. Esta desigualdad social se traduz
traduce en desigualdad educativa. En el último PISA, que es un test internacional de calidad educativa, Brasil fue considerado el segundo territorio más desigual desde el punto de vista educativo. Eso era antes de la pandemia. Entonces, una tarea urgente en Brasil es mirar al ODS 4, el Objetivo del Desarrollo Sostenible 4, en la cuestión de equidad, mejorar los aprendizajes, pero para todos, no solamente para algunos. Esto es fácil de decir, pero muy complejo de hacer. Y eso demanda un abordaje en escala. Manuel Castells dijo que vivimos en la sociedad en red. Y después nosotros miramos las escuelas como si solamente dar autonomía a las escuelas suficiente. No es suficiente. Tenemos que pensar en red, construir soluciones en red. Con la pandemia, para no me extender demasiado, con la pandemia, ¿qué ha ocurrido? Una profundización de las desigualdades que ya eran muy grandes, porque en Brasil muchas municipalidades están 2 años sin clases, 2 años. En un país que no tiene conectividad para todos, no tiene computadoras o mismo smartphones para todos. Entonces, aprender no fue fácil. Ahora la mayor parte de los estados ya volvieron a las clases, ya no más en rotación de alumnos, pero las evaluaciones iniciales evidencian pérdidas educativas absurdas. Niños de 10, 11 años que no saben leer y escribir. Ya sabían antes de la pandemia, por algún mecanismo perdieron una parte de ese aprendizaje. El examen para acceso a la enseñanza superior, que es un examen en la última clase de secundaria. Las inscripciones fueron 3 veces menores, más pequeñas que las de 2 años atrás. Entonces, la exclusión en la enseñanza superior también, en la terciaria, va a ser muy grande también. Pero para eso es posible de organizar un sistema de recuperación de los aprendizajes. Muchos de los secretarios estaduales y municipales de educación, yo soy mentora de 53 de ellos, están creando cursos para las ferias de las vacaciones de verano y después extender la jornada escolar, que hoy es en media 4 horas, para 7 horas, para poder trabajar mejor con los aprendizajes. No va a ser fácil, es una tarea hercúlea, pero es importante lembrar que para una crisis de esta dimensión, como UNICEF ha mostrado, como UNESCO ha mostrado para nosotros, crisis como esas demandan soluciones, como decimos en Brasil, fuera de la caja, creativas y que movilicen no solamente gobiernos, pero la sociedad civil y con mucha fuerza para los maestros y profesores. Eso era mi primera ponencia, es mi primera ponencia. Muchas gracias, Claudia. Siguiendo lo que decía Rosalía, leo tu síntesis, que también tiene que ver. Decía, la educación siempre es una política pública. Y en la conversación yo te preguntaba también tuviste encargos de esto que hablaba recién, de mucha escala, el Banco Mundial, el Ministerio, y decías, trabajo también a veces con lo particular en el territorio, con escuelas, pero mi pasión
es esto de la escala del trabajo y que tiene que ver con la educación como una política, no solo como un trabajo de gestión, sino como un trabajo que requiere de política pública, de un diseño y de una lucha política también que está muy vinculado con tu carrera. Gracias, Claudia. Le paso la palabra a Otto, que tiene el desafío, creo también, de ser el local, de ser que nos recibe a todos en México. Así que bueno, muchas gracias, Otto. Adelante. Gracias, Agustín, y saludo con mucho aprecio a Claudia y a Rosalía. Bueno, me gustaría un poco tomar como punto de partida algo de lo que Claudia dijo en sus palabras finales para centrarnos un poco en la importancia que tiene un trabajo como el que Agustín Porres ha desarrollado y plasmado en este texto. Yo creo que la investigación, el diálogo plasmado en el libro es una iniciativa original, muy enriquecedora, que recoge las experiencias de los que han estado más allá del cálido regazo del cubículo o del silencio del laboratorio, es decir, en el otro lado del escritorio, en ese mundo tan complejo de las decisiones políticas, de la parte, digamos, incluso cruel que tiene esta, y que inevitablemente es donde se dan los procesos de cambio o de reformas educativas. Y digo esto porque me parece a mí que el libro ofrece un espejo muy importante donde puede verse esa tensión siempre existente entre policy y politics que frecuentemente se pasa por alto desde el mundo de la observación académica, desde la investigación académica. Es decir, mientras por una parte se cuentan por cientos, incluso por miles, los artículos científicos, los libros, etcétera, etcétera, por otro también parece ser muy marcada una desconexión entre ese acervo de evidencia y la toma de decisiones en materia de política pública educativa. Nada más les quiero dar un ejemplo de esta mañana que lo quise checar. La OMS tiene un repositorio donde va siguiendo y almacenando todos los artículos científicos que se han publicado hasta el día de hoy sobre COVID. Ha contabilizado al día de hoy 438,000 artículos científicos sobre la pandemia. Y solamente sobre educación, 54,000. Y de esos más o menos unos 2,500, 2,800 en español y en portugués. Entonces, inmediatamente uno se pregunta cómo ante el tema de la pandemia o ante los problemas estructurales de la propia educación, cómo podemos recoger, diseñar, formular mejor política pública en esta materia con tal volumen y tal cantidad de investigación y de información. Y es un tema que parece, digamos, estadístico, pero es mucho más complicado que eso. Entonces, por una parte, hay que pensar, digamos, y esto es un valor del libro muy importante, en que nos ayude a medir el impacto real que tiene toda esa investigación, congresos como este y otros más, en la toma de decisiones para mejorar la educación, la calidad de la educación. Y entre los pliegues de esa tensión, el libro da, en mi opinión, en el clavo, porque permite conocer en carne viva, como lo han comentado mis colegas, los dilemas, las contradicciones y las disyuntivas a las que se enfrentó este grupo de responsables educativos de alto nivel en 27 naciones tan diversas y tan contrastantes, qué funcionó, qué no, de qué estamos satisfechos, de qué estamos desencantados o decepcionados, etcétera. Y en esa dirección hay un apartado, un capítulo que yo recomiendo especialmente de este libro, que Agustín tituló Epílogo de Aprendizajes, que es de una extraordinaria utilidad, porque a pesar de las diferencias entre todos nuestros países, hay muchísimas cosas en común que me parece que son fundamentales como para entender de qué va un proceso de política educativa o de cambios y de reformas educativas. En segundo lugar, habría que considerar que más allá del tema de la pandemia, las cosas ya venían mal. El estudio, el ERCE 2019, que ha presentado la UNESCO el pasado 30 de noviembre, pues nos muestra que los progresos han sido realmente muy, muy escasos, en algunos momentos incluso decepcionantes en general en la región en materia de logros de aprendizaje, y evidentemente que después de la pandemia esos resultados van a ser una verdadera tragedia. Estamos a tiempo de corregirla, de mitigarla, probablemente, pero eso va a depender, y ahí uno de los ejes centrales de este libro de Agustín, pero va a depender muchísimo del liderazgo educativo, de los sistemas de gobernanza, de la forma como hagamos esa política educativa. En tercer lugar,
yo creo que tenemos que tener muy claros que hay, digamos, 3 o 4 grandes obstáculos que en casos como el de Brasil, de Ecuador, de Argentina, de otros países, han generado problemas de diversa naturaleza. El primero de ellos es la enorme dificultad que hay para alinear e instrumentar políticas entre los gobiernos nacionales y los gobiernos subnacionales. Seguramente lo sabe bien Claudia, lo sabemos en países descentralizados como México, como Argentina y otros más, en donde se advierten asimetrías notables de todo tipo de capacidad humana, de orden tecnológico, de condiciones de infraestructura física en las escuelas, etcétera, etcétera. Y este es un elemento que me parece a mí que es central como para entender de qué van, sobre todo si se trata de reformas sistémicas, o sea, las que van dirigidas un poco a la calidad. Un segundo es que los cambios educativos pues navegan siempre entre 3 lógicas muy contrastantes. La lógica de la reforma, que es un poco la que todos los que hemos pasado por esa responsabilidad hemos tratado de impulsar, pero también hay una lógica política o de los gobiernos nacionales o de otros ministerios que quieren mantener una estabilidad a toda costa, aún a riesgo de pactar con los intereses creados o de ceder en lo fundamental. Y una tercera lógica, que es la lógica presupuestal de los ministerios de Hacienda, cuyo leitmotiv es no dar más recursos a cualquier programa o cualquier política que altere el balance fiscal o cuyos resultados no se vean a corto plazo. Nada más voy a dar un dato que tiene que ver con la pandemia. En marzo de este año, la UNICEF publicó un estudio en donde muestra cómo en los países de ingresos medios bajos, el gasto educativo se ha reducido en poco más del 60%. Y en los países de ingresos medios altos se ha reducido un poco más de 30%. Esto nos habla entonces de que tenemos también un serio problema de prioridades. Y en mi opinión, desde luego la emergencia es la coyuntura sanitaria, el gasto en salud, etcétera, etcétera, pero haríamos muy mal en nuestros países si reducimos a un nivel de esta naturaleza la inversión en educación, que al final del día me parece que es lo que nos hará verdaderamente desarrollados y sostenibles. Entonces, en este sentido, y termino con esto mi primera ronda de intervención, es que con las diferencias de los sistemas educativos nacionales, que muy bien exhibe el libro de Agustín, me parece a mí que hay elementos fundamentales sobre los cuales tenemos que poner más atención. No es solamente el tema de los maestros, las innovaciones, la modernidad tecnológica, sino es que muchos de estos cambios están condicionados pues por los sistemas de gobernanza en la educación nacional, por la organización territorial, por la economía política, por la forma en que está estructurada la gestión pública y por algo que me parece que dijo Rosalía con bastante tino, por la falta de continuidad en esfuerzos educativos de esta naturaleza que bien lo sabemos dan resultados solamente a mediano y a largo plazo. Entonces concluyo esta primera parte con un llamado que me parece que es central, que es que no pensemos que una vez que la pandemia, digamos, se reduzca a niveles aceptables, vamos a volver a eso que se ha llamado la nueva normalidad. Porque si esa nueva normalidad es tan mala como la vieja normalidad, entonces quiere decir que no hemos aprendido nada, ni de cómo se hace política pública en materia educativa, ni de los saldos, las lecciones y las moralejas que nos va a dejar inevitablemente la pandemia. Muchas gracias, Otto. Muy bueno. Abriste también algunos temas nuevos, pero con la coherencia, con la frase, ya te di la pista con los anteriores, así que capaz revisaste. Pero muy coherente y a mí me gustó. Otto, cuando elegí la frase decía, decide si tienes aspiraciones políticas personales o querés ser un buen reformador. Y tiene que ver con esto último que Otto decía, de las peleas con el ministro de Finanzas, de la batalla cultural que a veces tiene un impacto en el largo plazo. Es decir, si vos querés tener una carrera política que implica que muchos te quieran y te voten, hay reformas que no vas a hacer. Pero esas reformas son necesarias. Entonces, o aspiraciones políticas o reforma educativa. Creo que Otto lo dejó ver en lo que compartía recién. Perdón, Agustín, nada más una cosita de 2 segundos. La primera palabra que cualquier ministro de Hacienda dice cuando nace, normalmente los bebés dicen papá, mamá, el ministro de Hacienda que nace, inmediatamente su primera palabra es no. No hay recursos, no hay inversiones, no se puede.
Bueno, hubo varios casos donde veíamos esto, que parte de la reforma, parte del cambio de lo pendiente tiene que ver con una batalla interna. Algunos ministros me decían, mi batalla no era con la oposición política, era con dentro del gabinete para priorizar la educación por sobre otros temas. Así que también ustedes me fueron compartiendo y aprendí de estas cosas de la cocina interna que hacen a la reforma educativa y hacen esos cambios que queremos que sucedan. Venimos muy bien de tiempo, así que me animo a pensar que vamos a poder hacer 2 rondas. Y por eso vamos a respuestas más fueron muy breves, pero quiero recorrer o tocar 2 temas. En primer lugar, una sensación que me dejó a mí el recorrido de las entrevistas fue que no aprovechamos lo suficiente el aprendizaje y la experiencia que ustedes tienen. Un ministro recibe a diario 1000 llamados o hay 1000 personas que quieren ver al ministro por día, y cuando ese ministro deja el cargo, son 3, 4. Ustedes fueron muy demandados internacionalmente, los 3, pero creo que coincidirían conmigo que el nivel de demanda diario, el día después de ser ministro, al día antes, cambia rotundamente. Y que no aprovechamos lo suficiente la experiencia. El ministro actual no pasa mucho tiempo con el exministro preguntándole ¿por qué hiciste esto? ¿Qué harías allá? Y lo que se aprende en el cargo es muchísimo. Y creo que esto va más allá de los ministros de educación. Para los mismos docentes, preguntar a los docentes con más experiencia, es poco esa consulta que hacemos sobre los aprendizajes ganados en la experiencia profesional. Así que yo ahí hago una invitación a todo el público en cualquier ámbito, es decir, miremos a los que estuvieron antes que nosotros donde estamos y aprovechemos lo que ellos aprendieron, ¿no? Esto que decía Rosalía de buscar la fórmula del agua tibia otra vez, como no. Creo que tenemos que pensarnos incluso en un trabajo en equipo más sostenido en el tiempo. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿cuál es el consejo, que se las hice en el libro, que le darían al próximo ministro? Pero no el consejo formal, capaz los programas de gobierno que ustedes le dejan para que continúe, sino el consejo de pasillo. Cuando se cruzan, intercambian, bueno, acá están las llaves para la oficina, ¿cuál es ese consejo que les decís cuando les decías suerte? ¿Qué más le decís para adelante? Y creo que en el público, en el TEC, habrá futuros ministros de México y futuros ministros de América Latina que quieren escuchar y aprender de ustedes. Gracias, Agustín. Me imagino que es en el mismo orden que el que nos presentamos. Yo diría que no uno, sino varios consejos se le podría dar a los nuevos ministros de Educación. Uno, que no olviden que el maestro está en el aula, así es que hay que visitar mucho las escuelas. Me temo que hay algunos ministros que se encierran en su escritorio y que se dedican o sea, se vuelven tecnócratas. Un ministro de Educación no puede ser un tecnócrata, eso es un consejo que lo daría siempre. Otro, rodearse de gente conocedora y capacitada. Pues bueno, el ministro difícilmente va a tener tiempo para pensar en lo que realmente son las grandes reformas, pero para eso tiene equipos y debe tener equipos de confianza. Eso es fundamental porque finalmente el ministro o la ministra es la cara del ministerio, la cara de la educación, ¿no es cierto? Claro, yo diría que por ahí van esos 2 consejos. Luego, en el Ecuador teníamos una buena práctica que se perdió hace más de una década, que es el que había un consejo de exministros de educación, que nos reuníamos al menos un par de veces al año con el nuevo ministro. Es decir, era buenísimo porque el ministro de turno nos planteaba algunas cosas y yo lo hice cuando fui ministra, convoqué al consejo de exministros de educación y fue muy rico, muy rico. Desgraciadamente esto se ha perdido. Yo lo traté de recitar en la fundación, en FIDAL, y reuní algunas veces a los ministros de educación antes de la pandemia y convocaba a algunos colegas para que al menos de manera informal esto se diera, ¿no? Pero creo que es una práctica que era positiva y que valdría la pena recuperarla. Luego, en relación a lo que manifestaba Otto con el tema de los recursos, bueno, yo en mi administración tuve hasta que amenazarle al ministro de Educación que si no se pagaban los sueldos a tiempos, yo salía en marcha, encabezando la marcha de los profesores, porque no era justo, es decir, que no se les pagara a tiempo a los maestros. Eso es algo criminal y lo conseguí, pero fue bajo presión, ¿no? Y también me molestaba mucho y me sigue molestando porque lo oí recientemente, ayer que di una entrevista, que se habla de gasto en educación. El concepto gasto es un absurdo.
es inversión en educación. Y me temo que en la mayor parte de nuestros países existe la división entre los ministerios que gastan y los ministerios que generan. Entre los que generan, pues está el de petróleos, el de minas, el de finanzas, ¿no? Que en teoría son los que generan recursos, y los que gastan salud, educación. Óigame, el concepto es perverso, perverso. Y entonces siempre que hablamos de educación tiene que hablarse de inversión. Y como último, tal vez yo quería referirme al tema de la pandemia otra vez, porque la pandemia nos deja al menos una lección muy clara, que hay que fortalecer salud y educación pública. He escuchado lo de las asimetrías que mencionó Claudia y que ha mencionado Agustín y Otto también. En Ecuador, por supuesto, las asimetrías son enormes. Y nos dimos cuenta de que quienes se quedaron más al margen fueron los que no tenían conectividad, los que no tenían el aparato, ¿no? Claro, en los países hay más teléfonos celulares que personas, pero ¿qué tipo de teléfono celular? Pues no es un smartphone, no es algo amigable para conectarse. Si a veces tenemos que en las ciudades grandes se nos cuelga el internet, imagínense en la ruralidad. Los chicos trepados a la copa del árbol para tratar de captar una señal o caminando horas de horas, la maestra llevando la pizarra en bicicleta, ¿no? Para llegar a dar algo, al menos las tareas a los chicos. Entonces, la lección número 1 de la pandemia es fortalecer educación y salud pública, precisamente por ese espíritu de equidad, porque la gente que tiene recursos, o las que tenemos recursos, tenemos que reconocerlo, pues ponemos a nuestros niños en el colegio privado en donde tienen una serie de facilidades. Pero ¿qué pasa con la gran masa de la población? Una población que se va empobreciendo más porque la pandemia nos ha traído problemas de carácter económico. Nosotros, y esto no sé si lo está mirando mucho el Ministerio de Educación, pero los ministerios en general, tenemos que estar atentos a la migración de la educación privada de muchos padres que tenían para pagar la educación privada y que ahora no la tienen y que están migrando a la pública. Entonces, fortalecer salud y educación pública es algo primordial. Yo diría que hay que tratar no de volver a la normalidad, hay que crear una mejor normalidad, porque eso es lo único que nos puede dar una verdadera solución. Perdón si me alargué un poquito. Espectacular, Rosalía, muchísimas gracias. Y hay un acuerdo también en esto de que estábamos mal, pasamos por esto, tenemos que ir a algo que sea superador, no solo de la pandemia, sino de lo anterior también. Claudia, el consejo al próximo ministro. Bueno, yo doy consejos a ministros subnacionales. Este es mi trabajo hoy. Como dijo antes, 50 municipales, 3 de estado. Y lo que digo a ellos, ellos es que primeramente hay que tener una visión. Porque todo el mundo le dice, escuchen, es importante escuchar, pero no es un asambleísmo, vamos a tener una visión. Cuando uno se queda como ministro de Educación, es como si se transformara en el presidente de los sindicatos de los alumnos, del futuro de los alumnos, que es una metáfora que utilizo para hacer muy claro que sí es muy importante mejorar la condición laboral de los profesores, mejorar los salarios de los profesores, mas tenemos que tener en mente que el importante es lograr construir equidad y calidad para todos. La otra cosa que digo a ellos es que escuchen los maestros, pero de una forma organizada. Crear un consejo de profesores, un consejo de padres de alumnos, mesmo de la pública, un consejo de alumnos. Y es curioso porque yo he hecho eso cuando era ministra, y lo que los 3 grupos decían eran cosas totalmente diferentes. Escribían 3 escuelas que no se comunicaban. Eso ayuda. Y mismo un consejo de líderes de escuela, de directores de escuelas. La otra cosa que me gustaría mucho de hablar no es solamente como un consejo que yo doy para los ministros, es lo que Otto ha hablado de gobernanza.
es lo que usted ha dicho, Otto, es tan importante, porque no, educación tiene que ser política de Estado y no de gobiernos. Se construye a lo largo de mucho tiempo y para que en repúblicas federativas como México, Argentina y Brasil, por ejemplo, es importante que los diferentes niveles se articulen, sea para dar, como en la COVID, el periodo de la COVID, una respuesta educativa coherente, pero justamente para hacer lo que usted ha dicho, Otto. No queremos volver a la educación de 2019. Queremos volver a una educación transformada con las lecciones aprendidas de todo ese triste periodo, incluso una mejor utilización de las tecnologías y la formación, una formación continuada de los profesores que de hecho los prepare para la profesión. Agustín me ha escuchado decir eso muchas veces. Nosotros en Latinoamérica formamos los profesores solamente con teoría. Hay que tener mucho más diálogo entre teoría y práctica. Nos estamos formando para la más compleja de las profesiones. Para eso tenemos que no solamente mejorar los salarios y las condiciones laborales, pero la formación profesional, que para los médicos es toda con práctica y teoría en diálogo. Para los maestros, desafortunadamente, es un exceso de teoría y casi nada de práctica. Muchas gracias, Claudia. También se transmite con la pasión con la que llevas tu trabajo adelante todos los días y después podemos también conversar de esa red de municipios y de secretarios locales con los que trabajás, que es muy interesante. Gracias. Otto, el consejo, tanto Otto como Claudia escribieron cartas que son muy interesantes para ver. Quizá más que un consejo, haría una reflexión para cualquier ministro de educación que quiera hacer la diferencia, que es entender, aceptar, asumir que el aspecto más importante de cada una de sus decisiones de política educativa es o debe ser la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, o sea, la calidad de la educación. Es decir, no es el papel de los docentes, no es el gasto educativo o inversión educativa, como bien dice Rosalía, ni los salarios, ni el papel de los sindicatos. Todo esto, por supuesto, son factores indispensables, instrumentales, que deben estar supeditados al valor superior de que la educación que entreguemos a los niños y a los jóvenes sea realmente de alta calidad y muy competitiva. Cuando hemos confundido esta escala de valores, entonces los procesos de cambio se frustran, las reformas educativas suelen fallar, y esta confusión suele ser letal para cualquier proceso de mejora de la educación. Entonces, a mí me parece que este es un tema en el cual en muchas ocasiones hemos confundido las prioridades y eso lamentablemente ha sido poco benéfico para los destinatarios finales de cualquier política educativa eficiente, que es la calidad de los logros de aprendizaje que les estamos entregando a partir de que esto es un elemento fundamental en sus trayectorias vitales y personales. Eso, digamos, sería una reflexión central. Por separado diría, y eso el libro de Agustín lo subraya de manera muy pertinente, hay que dar una batalla cultural. Es decir, hay que hacer que el conjunto de la sociedad, no nada más las élites académicas, no nada más aquellos que tienen poder de voz, sino todos los padres de familia, el ciudadano común y corriente, asuma que la educación es una gran causa nacional, es una batalla cultural, como bien lo dice Agustín en el libro, y que esto se convierta en un factor positivo de presión política hacia los gobiernos, hacia los congresos, hacia los partidos, hacia los medios, para poder privilegiar efectivamente cuáles son las prioridades educativas de alta calidad, que es lo que necesitamos en nuestros países. Muchas gracias, Otto, también por la síntesis y sumado a lo que decía Claudia, ¿no? De ser como ministra la representante del sindicato de los alumnos
poner este foco en los aprendizajes creo que es fundamental y que nos sirve a todos, ¿no? Donde estamos, que nuestras conversaciones vayan hacia ahí. Me quedé sin tiempo, me había entusiasmado con que iba a haber tiempo para mucho más. Nos quedan 3 minutos y yo quiero dárselos a ustedes, porque estoy, bueno, primero de vuelta muy agradecido por esta oportunidad de conversar y seguir indagando en sus experiencias. Entre el público, que es muy variado hoy en la universidad, hay padres, docentes, alumnos. Recién hablábamos de consejos a ministros. Les pido a cada uno, tenemos 30 segundos, así que es casi un cierre, un consejo para todos nosotros, o pídanos algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué deberíamos estar haciendo para que los cambios en la educación que tanto queremos sucedan? Así una apelación a movilizar al público. Rosalía. Primero, saber que el cambio de educación no se consigue de la noche a la mañana, siempre tiene que sedimentarse, porque la educación es así, es un proceso. Pero yo lo que le diría a la gente es que privilegiemos la educación por sobre otros conceptos y pensemos que así como hay un gran énfasis en alfabetizar, no nos olvidemos que el analfabetismo funcional está creciendo, es decir, la gente pone su nombre, pero no sabe realmente desentrañar lo que lee, no sabe cómo utilizar este conocimiento. Y yo le pediría también a la educación que tomemos en un tema que no se ha tratado, que es alfabetización para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no solamente queremos sacar buenos profesionales, sino queremos sacar buenos ciudadanos. Y esta es una apelación que la hago a gobiernos, a padres de familia, a maestros, a toda la sociedad. Gracias, Rosalía. Claudia. Bueno, como Brasil en 2022, hace 200 años de independencia, y muchos de los países de América Latina lo hicieron en 2021, quiero lembrar que no se construye un país independiente sin una inversión, no solamente de dinero, pero de energías en educación para todos y en desarrollo científico y tecnológico. Así los países pueden tener soberanía y ser realmente independientes. Muchas gracias. Soto. De mi parte, un llamado brevísimo, pero enfático y muy convencido e incluso apasionado hacia los padres de familia, hacia las ciudadanas y los ciudadanos, para que le exijan a sus estados, a sus gobiernos, a sus ministerios de educación, la educación de alta calidad que sus hijos merecen. Si creamos esa red de presión, como dije, esa batalla, si ganamos esa batalla cultural, me parece a mí que todo lo demás va a ser complejo también, pero vendrá por añadidura, porque entonces el margen de maniobra para la discrecionalidad política, para la interrupción de los procesos de cambio, se verá mucho más acotado en la medida en que habrá ahí el peso de los padres de familia, que son los primeros interesados en la educación de sus hijos. Muchas gracias a los tres. Nos quedamos con ganas de conversar mucho más. Les recomiendo al público, a todos los que están atrás acompañándonos, que los sigan en Twitter, porque los tres son muy activos, a Otto, a Claudia, a Rosalía, para seguir este debate. Y los tres son, como decimos, picantes tuiteros, así que es importante seguir el debate con ellos, pregúntenles, que están siempre muy dispuestos a opinar y a conversar. Muchísimas gracias a los tres, gracias al TEC de Monterrey de nuevo, especialmente a José Camilla por la invitación, felicitaciones por este encuentro y esperamos seguir con este tipo de discusiones que nos permitan pensar el futuro. Muchas gracias. Gracias. Agustín. Bien. Y feliz año para todos. Feliz año, Rosalía, Claudia. Agradecemos enormemente a nuestras y nuestros panelistas y a todas y todos ustedes. Los esperamos a las 3 para el evento del Instituto para el Futuro de la Educación titulado Presentación del libro Innovación Educativa en Educación Superior, una mirada 360. Y posterior a este evento, la clausura del CIE 2021 a las 6:15, horarios en el tiempo del Centro de México. Gracias.